Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida al seminario Cuerpo, Juego y Educación, Teoría y Práctica de la Integración Educativa, que vamos a dictar conjuntamente con la profesora Floriana Piccolini en esta plataforma que nos brinda mundos posibles. Bueno, en primer lugar quiero expresarles el deseo de que les sea útil para sus prácticas, lo que vamos a compartir en este seminario, y que bueno, que además puedan disfrutar del mismo. Tenemos en nuestra plataforma, vamos a tener sitios de chat, sitios de retroalimentación donde ustedes podrán plantear, bueno, las preguntas que quedan luego de las clases, para que puedan plantear interrogantes, para que puedan plantear también comentarios, para que ustedes puedan plantear cuestiones que tengan que ver con las prácticas de ustedes, con los aportes que ustedes puedan hacer, y que podamos hacer un intercambio en todos esos sentidos. Bien, quiero comenzar entonces haciendo una distinción entre dos categorías que vamos a estar utilizando mucho durante todo el seminario, que son las categorías de integración y de inclusión, ¿no? Y fundamental por qué elegimos en el título y en el eje del seminario hablar de integración. En realidad la integración, lo primero que se introduce, la primera idea que se introduce en la escuela en relación a estos temas que vamos a abordar, es la idea de integración. El término de integración o la categoría de integración fue utilizada por los negros norteamericanos a mitad del siglo XX en el contexto de las luchas por los derechos civiles, ¿no? Y en esos contextos, los padres y las madres de los chicos y chicas negros plantearon digamos, o lucharon porque vayan juntos, vayan integrados los chicos blancos y los chicos negros, ¿no? Que ustedes saben, hasta ese momento la sociedad norteamericana estaba profunda y absolutamente dividida, o sea, los blancos por un lado y los negros por el otro, ¿no? Entonces, en el fragor de las luchas políticas, teóricas, sindicales, etcétera, etcétera, esta lucha que se dio en el interior de la escuela planteó entonces sobre el eje de la integración que los chicos negros puedan ir a la escuela de blancos, ¿no? A partir de 1950, la Corte Suprema de los Estados Unidos comenzó a fallar, comenzó a emitir fallos en los cuales permitía esto, ¿no? O sea, que abría las escuelas para que todos y todas estén en el interior, y utilizaron en ese momento la categoría de integración. Al poco tiempo, 10 años después, padres de chicos con discapacitados estaban utilizando también el término de integración para pedir que chicos con discapacidad, en ese momento eran síndrome de Down, puedan ir a las escuelas comunes, ¿no? Esto también en Norteamérica, que luego empezó a acontecer en el resto del mundo, Europa, América, el resto de América, etc. Entonces, primera cuestión que queríamos situar, que es importante, la utilización del término de integración como instrumento de lucha, para conseguir que las minorías negras o el conjunto, o las minorías negras, el conjunto de chicos y de chicas de raza negra puedan integrarse a las escuelas de blanco, es decir, puedan estar juntos, ¿no? Es decir,
poder trascender esto que conocemos como segregación, ¿no? Esto, unos por un lado y los otros por el otro lado, ¿no? Decían los norteamericanos, iguales pero separados, ¿no? En realidad no había igualdad allí. Decimos este momento, esto que podemos con todo el peso de la palabra podemos situar como sismo, ¿no? Como sismo original, ¿no? Del cual las otras luchas, indigenismo, feminismo, discapacitados, identidades sexuales, etcétera, pueden aparecer como réplicas de ese sismo original, ¿no? Bien, a partir de esto que podemos llamar la prehistoria de la integración, debemos ubicar entonces la obtención de carta de ciudadanía en el ámbito de la escuela, de todo lo que podríamos llamar el paradigma de la integración a partir de 1994 y más precisamente de la Declaración de Salamanca, ¿no? Ustedes saben que en Salamanca se reunieron convocadas por el Ministerio de Educación de España, del gobierno socialista de Felipe González, más de 100 naciones, más de 100 representantes de los Ministerios de Educación de 100 naciones y muchas organizaciones no gubernamentales, para de alguna manera debatir el tema de la integración, para de alguna manera plantearle a la escuela la necesidad de abandonar los paradigmas tradicionales, normalizantes, disciplinantes, homogeneizantes, y pensar una escuela distinta, ¿no? A partir entonces de Salamanca es que la integración saca carta de ciudadanía y podemos decir que los sistemas educativos, al menos de Occidente, abrazan todos el paradigma de la integración. ¿Bien? ¿Qué dice este paradigma? Vamos a definir cuáles son las notas centrales de este paradigma. Tenemos que tener bien claro esto, cuáles son los ejes, las ideas que vertebran el paradigma de Salamanca, ¿no? Que, repito, todo Occidente, toda la escuela de Occidente empieza a resonar en ese momento con estas notas. Y primero, educación para todos. Es decir, esto ya se venía trabajando en anteriores encuentros, educación para todos. Segundo, integración. Tercero, diversidad. No confundamos esto. En Salamanca se habla de diversidad. Educación para todos, integración, diversidad, y hay una tercera idea que es educaciones, necesidades educativas especiales, que es una categoría que nosotros hemos criticado, y luego vamos a explicar por qué, junto a otras temáticas que no son tan centrales, integran lo que es el paradigma de la integración. Repito, educación para todos, diversidad, integración, necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que plantea Salamanca? ¿Qué es lo que le plantea a la escuela el nuevo paradigma? Es la necesidad imperiosa de un cambio profundo en la escuela, un cambio que le permita transformar las prácticas tradicionales, fundacionales de la escuela, prácticas que sabemos son normalizadoras, disciplinadoras, homogeneizadoras, es decir, una escuela que venía trabajando con una idea en el horizonte de normalidad, una escuela que tiene digamos, que pone
en ese horizonte la silueta de un sujeto normal, es decir, la figura de un alumno, la silueta de un alumno normal, y todos los mecanismos de esa escuela, todas las prácticas de la escuela apuntan a que todos los chicos se asemejen a esa idea de alumno normal, ¿no? Eso es la normalización. Entonces, todo apunta a normalizar. La disciplina apunta a normalizar. La homogeneización apunta a normalizar, es decir, todos aprenden lo mismo en el mismo momento. No hay distintas formas de aprender, no hay distintos contextos, no hay distintos sujetos, no hay distintas relaciones, no hay distintas identidades. Todo se asemeja, por eso se habla de la mismidad, ¿no? Esto es lo que se le pide a la escuela en Salamanca. Se le pide que pueda producir una ruptura con estas prácticas que son prácticas fundacionales. Prácticas que tienen que ver con la forma en que la escuela se constituyó en su historia. ¿Y qué le pide? Le pide que dejemos de pensar en un chico normal, en esta idea de normalidad, que por otra parte es varón, es blanco, es disciplinado, que abandonemos todas estas ideas de un sujeto virtuoso, único e ideal, y que pensemos que los chicos y las chicas son diferentes o son diversos. Salamanca tiene una predilección por la palabra diversidad, yo les decía, ¿no es cierto? O sea, hay una diversidad de sujetos, como hay una diversidad de contextos, como hay una diversidad de formas de aprendizaje, de formas de aprender. Entonces, el paradigma de la integración, la idea de integración desde los orígenes, y tenemos que atender bien a esto, desde los orígenes, la idea de integración plantea que la escuela debe transformar sus prácticas para poder enseñar, para poder educar a todos y a todas, de acuerdo a sus maneras de aprender, de acuerdo a sus diversas identidades, de acuerdo a sus contextos, de acuerdo a sus singularidades, es decir, o a sus subjetividades, ¿no? Es decir, allí hay un planteo que está hecho desde UNESCO. Salamanca es convocada por España, pero con el auspicio de UNESCO, y luego todo lo que fue la declaración de Salamanca es un documento de UNESCO que toman todos los países y transforman la escuela. O pretenden transformar, después vamos a ver cómo la transforman más adelante, pero la idea es, se le pide a la escuela, que ya venían con experiencias previas, que entre a recorrer o a transitar estos caminos, que serían los caminos de un cambio profundo, los caminos de la diversidad, de la integración, la educación para todos, es decir, ningún chico tiene que quedar segregado, ningún chico que tiene que quedar fuera de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la idea de integración. Esto es la integración en su nacimiento. Lo que yo les he presentado, estas ideas centrales, que les decía, educación para todos, integración, necesidades educativas especiales y diferencia, empiezan a circular en la escuela. Junto a ello tenemos que contextuar esto y plantear que hay una fuerte culminación en la escuela que abandone sus modos de proceder fundacionales y que pueda transformar profundamente sus estructuras, ¿no? Para poder integrar, para poder enseñar en las diferencias o las diversidades, y para poder tener a todos los chicos y las chicas en la escuela. Bien, tenemos integración.
Yo les he dicho que, bueno, esto aparece ya en el ámbito de las institucionalizaciones, en ámbitos de las instituciones internacionales como UNESCO, en el ámbito de los sistemas educativos de los países, en un ámbito muy amplio, un ámbito que es situado como alcanzando prácticamente a Occidente. Tenemos todo esto que empieza a recorrer lo que fue la última década del siglo XX. Si bien tenemos experiencias muy anteriores, de alguna manera podemos plantear que la generalización del paradigma aparece en todo lo que fue la década del 90. Y fines de la década del 90, principios de siglo, aparece una nueva idea, que es la idea de inclusión. La idea de inclusión que va a sustituir a la integración. ¿Se entiende esto? ¿No? Es claro. Fines de los 90, transitamos todos los 90 con esta idea de integración, que me faltó decir algo, perdón, algo que tenemos que aclarar. Aquí, el paradigma de la integración en Salamanca aparece fundamentalmente a partir de las luchas de los mismos sujetos con discapacidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces la integración va a quedar muy pegada a la discapacidad. Si bien el paradigma habla que no solamente debemos pensar en el interior de la escuela la integración de niños con discapacidad, sino también a otros niños con otras problemáticas. Dice problemáticas lingüísticas, problemáticas que tengan que ver con lo étnico, problemáticas que tengan que ver con la marginación, con lo económico, etcétera, etcétera. Entonces, esto que me iba quedando es muy importante. Cómo el nuevo paradigma entra en la escuela fogoneado por los colectivos de discapacitados que habían alcanzado para fines de siglo un poder, podríamos decir, un poder de presión y llegar a UNESCO, por ejemplo, muy importante. Entonces, esto me gustaría que lo podamos también articular. La cuestión de la discapacidad y de los sujetos con discapacidad, presionando para que sea posible que el paradigma de la integración pueda ingresar a la escuela y pueda transformar a la escuela. Ahora bien, les decía, principios del siglo XXI, llega a la escuela otro paradigma, otra idea, que es la idea de la inclusión. Y va a sustituir a la integración. La inclusión sustituye a la integración. Bien. Primera cuestión. ¿De dónde aparece la idea de inclusión? ¿No? Así como recién les conté de dónde viene la idea y el paradigma de la integración, es importante siempre hacer este ejercicio. Cuando queremos entender qué quiere decir algo, qué quiere decir integración, qué quiere decir inclusión, es necesario indagar, investigar de dónde proviene la idea, dónde nace, lo que Foucault llama la genealogía. ¿No? Esto es importante porque, es decir, entender qué significa una palabra, siempre es necesario ir a los contextos de sus usos originales. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿por qué empezamos a utilizar en la escuela inclusión sustituyendo a integración? Nos lleva a preguntarnos de dónde nos viene esta idea de inclusión. Y a ver, la idea de inclusión comienza a elaborarse, podemos decir, comienza a hacerse conocida
comienza a generalizarse en los primeros años de este siglo, en las últimas décadas del siglo anterior, pero fundamentalmente en Europa. Y específicamente la Unión Europea. La Unión Europea, ustedes saben, un organismo internacional que nuclea a los países de Europa, comienzan fines de los 90, principios del nuevo milenio, a hablar de inclusión y a promover políticas de inclusión en todos los ámbitos, ¿no? La UNESCO entonces comienza a hablar de inclusión. La pregunta es, ¿por qué se comienza a hablar de inclusión? Y la respuesta es, comienza la UNESCO a hablar de inclusión porque en Europa, pero no solo en Europa, sino en todo el mundo, aparecen los efectos de un sistema económico que excluye. Es decir, lo que va apareciendo en Europa de principios de siglo y en el resto del mundo es cada vez más un conjunto de seres humanos muy grande, estamos hablando de millones de seres humanos que quedan excluidos del sistema de producción, ¿no? Esto que Bauman dice el avance inexorable de la fábrica de desechos humanos, ¿no? Esto es lo que hemos visto a partir fundamentalmente de Thatcher-Reagan, el avance de la exclusión, ¿no? Y de la transformación de lo que fue el capitalismo, el capitalismo tradicional y el pasaje a esto que llamamos neoliberalismo y globalización, ¿no? Ahí aparecen sistemas que se desinteresan por todo un conjunto de seres humanos que la producción no incluye y los excluye. Es decir, por eso Baudrillard escribe Olvidar a Foucault, porque en realidad la biopolítica de Foucault, que era cuidar a todos, ¿no? Integrar a todos, dentro del nuevo contexto mundial, no tiene lugar, porque hay todo un conjunto de hombres, de mujeres, de niños o de niñas que se cuentan en millones que quedan afuera, que quedan excluidos. Esto es lo que Agamben llama estado de excepción. Bien, entonces, lo que quiero que retengamos de aquí, o lo que quiero que retengamos de esto, es que la exclusión es un fenómeno económico. Y que la UNESCO comienza a principios, la Unión Europea, no la UNESCO, comienza a principios de siglo a promover entre las naciones de Europa programas de inclusión. En tanto hubo exclusión económica, los programas sociales, educativos, de vivienda, etc., apuntan a la inclusión. De la Unión Europea, el paradigma pasa a UNESCO y a Naciones Unidas, y Naciones Unidas, a través de la UNESCO y el PNUD, que es el Programa Nacional del Desarrollo, comienzan ellos mismos a implementar y a promover a nivel ya mundial los programas de inclusión. Entonces, ya vemos cómo nace esta categoría, de dónde viene. Y aquí debemos, yo creo que en la escuela debemos hacernos una pregunta. Y que la pregunta pasa o sigue a la otra que anterior, que es
por qué cambiamos integración por inclusión. ¿Por qué hacemos este pasaje? La respuesta es compleja, no es fácil, ¿no? Porque lo que tenemos acá, lo que vemos, de acuerdo a lo que les acabo de relatar, si nosotros comprendemos esta cuestión que yo les decía, que hay un sistema económico que excluye, la pregunta que creo que debemos hacer desde la escuela es: un mundo que excluye le pide a la escuela que incluya. Esta creo que es una pregunta clave si intentamos entender por qué dejamos de hablar de integración y comenzamos a hablar de inclusión. Esta es la pregunta que hay que hacer. Un mundo sin corazón le pide a la escuela que se convierta en el corazón del mundo, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que esto es imposible y que a la escuela se le pide un imposible, que incluye en un contexto que excluye. Y es una trampa además. A ver, voy a tratar de profundizar un poco esto que acabo de decirle. No es posible acusar a la escuela de la exclusión. La escuela no ha excluido. Esta escuela tradicional que antes la pusimos en el banquillo de los acusados, no excluía. No podemos acusarla de haber excluido. Sí la acusamos, y hemos visto cómo en Salamanca apareció esta culminación de normalizar, de homogeneizar, de disciplinar. Es decir, ¿qué hacía la escuela para normalizar, para homogeneizar? Construía categorías de sujeto, ¿no? Rangos de sujeto. Sujetos, chicos disciplinados, chicos indisciplinados, chicos normales, chicos anormales. Ustedes saben que a principios del siglo XX, cuando se creó la escuela especial, no se llamaba escuela especial, que ya puede pensarse como un eufemismo. Se llamaba escuela para anormales, escuela para niños anormales. Es decir, hay infinidad de libros. Hay un libro, Los Anormales, por ejemplo, de Foucault, que se lo recomiendo. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero es un libro que relata todos estos contextos del siglo XX, cuando se elaboran las escuelas y otras instituciones normalizadoras, ¿no? Y vamos a ver cómo hay una psiquiatría de la normal, una psicología diferencial, una escuela paranormal, es una escuela diferencial, etcétera, etcétera. Lo que hizo la escuela entonces es construir sujetos, normal y anormal, sano y enfermo, los alumnos, los rápidos y los lentos, disciplinados e indisciplinados, es decir, categorías de sujeto, y en base a esas categorías de sujeto lo que construye son circuitos diferenciales, ¿no? Es decir, escuela especial, escuela común, o escuela para anormales y escuela para anormales, escuelas para obreros, escuelas para los chicos de la élite, los famosos bachilleratos, el Bachillerato Nacional de Buenos Aires, etc., o la Escuela Nacional, ¿no? Eran los circuitos en los cuales iban los hijos de la élite, ¿no? Las escuelas fábricas, hay un armado de circuitos que tienen que ver con esto, con normalizar. Es decir, porque en el horizonte, decía, hay una silueta de un sujeto ideal y todos deben parecerse a ese sujeto ideal. Pero la escuela no excluyó. Mitad del siglo XX,
estoy hablando de América Latina, la mayoría de los sistemas educativos de América Latina en escuela primaria tenían prácticamente el 100% de los niños escolarizados. Y la escuela secundaria, que tenía mucho menos, la escuela media, avanzaba hasta luego las leyes de obligatoriedad, avanzaban cada vez más a cubrir progresivamente la matrícula, ¿no? A ver, el espíritu de la escuela normalista, de la escuela pública, no ha sido excluir, ha sido integrar a todos los cuerpos, a todos los sujetos, para normalizarlos, para disciplinarlos, para homogeneizarlos, pero no excluirlos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le pedimos a la escuela que incluya? Si la escuela no excluye. La exclusión es económica, decíamos. Entonces, aquí hay algo que tenemos que pensar. Aquí hay algo que es del orden del pensamiento y que tiene que ver con una trampa, decimos nosotros. Tiene que ver con una trampa que nos impide plantear algo que debemos plantear. Y es que no es posible una escuela justa en una sociedad que no es justa. No es posible que la escuela incluya en una sociedad que excluye. Entonces, el verdadero pedido debe ser político, debe ser económico. La verdadera demanda debería ser de una escuela más justa en una sociedad más justa. No podemos tener una escuela justa cuando el 50 o el 60% de los chicos han estado recientemente en situación de pobreza. Habría dos caras del término inclusión. Una cara ilumina, abre un trayecto, amplía, sitúa precisamente de dónde hablamos y dónde están los otros que hablan desde otro lugar, es decir, nos permite situarnos como desde un lugar de lucha, como de un lugar de reivindicación, de resistencia, etc. Pero esta cara que ilumina y que abre un trayecto puede ser una trampa, decimos nosotros. La otra cara naturaliza la exclusión. Si una cara ilumina, abre un trayecto, la otra cara del término, creemos nosotros, naturaliza la exclusión e invisibiliza la injusticia, el estado de excepción, etc. Por esto es que nosotros preferimos hablar en el contexto de este seminario de integración, haciendo alusión a la escolarización de niños y niñas con discapacidad o con otras problemáticas de la subjetividad social, etc., la escolarización de estos niños y niñas en la escuela común. Esta es la opción que hemos tomado, en la cual no hablamos de inclusión. Creemos que es necesario que hablemos en todo caso de una escuela justa, y una escuela justa solamente va a aparecer en una sociedad justa. Entonces, para entendernos y como categoría técnica, vamos a hablar de integración en el sentido que se le dio en Salamanca, escolarización de chicos con o sin discapacidad, en un solo ámbito, que es el ámbito de la escuela de todos. Esta es la idea. Bien. Sigamos entonces, avancemos con otra pregunta.
o con un planteo que quiero hacerles para poder avanzar. ¿Qué ha pasado en la escuela luego de 2 décadas de integración e inclusión? ¿Cuáles han sido los efectos de todas estas políticas educativas que ustedes recuerdan aparecen mediados de los 90 en Argentina, en toda América Latina, en general en la escuela de Occidente? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los efectos de las políticas de integración e inclusión en relación a la transformación de la escuela? Si la ha transformado en el sentido de las promesas que se hicieron, o si la ha transformado en otro sentido, o si no la ha transformado. Esto es lo que vamos a intentar trabajar ahora, pensar ahora, esta cuestión del impacto de la integración e inclusión a nivel de la escuela. Y cuando pensamos en esto, en qué ha pasado, lo primero que se me ocurría decirles en esta primera clase es que el escenario que encontramos en la escuela de estas 2 últimas décadas ha sido el escenario del crimen perfecto. El crimen perfecto consiste en culpar a un inocente de un crimen que no ha cometido, y que todos crean en la culpabilidad del inocente, el inocente incluido. Este es el crimen perfecto. El crimen perfecto es culpar a la escuela por el fracaso de la inclusión. Recuerdan que yo les hablaba de un imposible. Les decía anteriormente que pedirle a la escuela que incluya en un contexto que no incluye es una trampa, es imposible, es un imposible. Es decir, ahora, si culpamos a la escuela de este fracaso, de este imposible, ahí tenemos, yo les decía, el crimen perfecto. Culpar a un inocente de un crimen que no ha cometido. En este escenario, la escuela queda como rehén, es tomada como rehén. El último libro que escribí, que publiqué, La escuela como rehén, Crónica de un crimen perfecto se llama. Nosotros le vamos a mandar en PDF a ustedes, le vamos a mandar este libro. Plantea esto: la escuela como rehén, el maestro queda como rehén, ¿no? Culpabilizado, en estado de culpa y en estado de duda. ¿Rehén de quién? Rehén de los especialistas. Y en un permanente estado de duda, ¿no? Es decir, pierde sus referencias, queda desorientado, rehén de los especialistas, acude al psicoanalista, escucha al psicoanalista, escucha al filósofo de la diferencia, escucha por otro lado al neurocientista, no sabe si acompañarse por la docente o qué rol ocupa la docente especial, el acompañante terapéutico, pierde sus referencias, está en estado de dudas, desorientado, sin aliento, desalentado totalmente, ¿no? Sin aliento, y bueno, ahí aparece el miedo, ahí se enferma también, ¿no? Hay tantos, muchas veces critica al docente por pedidos de licencia, etc. Y bueno, y hay tanta complejidad en esta cuestión que creo que podemos pensarla desde esta situación en la cual el docente queda, o la maestra, el profesor quedan atrapados y quedan como rehén y culpabilizados por un crimen que no cometió. Bien, entonces esto yo creo que es el primero de estos efectos que hemos visto: culpabilizar a la escuela del fracaso de la inclusión, de este imposible. Pero quiero que veamos otro efecto que hemos estado siguiendo todos estos años, que hemos sido testigos de ciertos cambios que se han dado
digamos, en relación a las escuelas, al tipo de matrícula, al tipo de circulación que ha habido y de circuitos que se han armado entre las escuelas. Y hemos visto lo siguiente. Empecemos por las escuelas de contextos marginados, de contextos con fuertes carencias, ¿no? Allí donde el estado de excepción o el estado de exclusión tiene su expresión más cruda, alcanza grados extremos. ¿Qué es lo que hemos visto allí en las escuelas en estos contextos? A ver, aquellos chicos que se han podido ir de estas escuelas, que algunos llaman de periferia, se han ido. Las familias que al volverse crítico la situación de estos contextos, han podido, no digo mudarse del barrio, sino sí sacar a los chicos de las escuelas y llevarlos a otras escuelas de centro o de otros barrios. Lo han hecho, ¿no? Entonces ha habido ahí un primer movimiento, una primera migración de chicos y chicas de escuelas de periferia a escuelas de centro. Primer circuito. Bien. A esto le sigue otro circuito, fundamentalmente esto muy vectorizado por la crisis, la tremenda crisis del 2001 y todos esos años que fueron de mucha pobreza, de mucha exclusión, etc. Hemos visto potenciarse estos movimientos de periferia a centro primero, pero luego aparece otro que es paralelo a esta llegada a las escuelas de centro de chicos que provienen de escuelas de periferia. Paralelo a este movimiento vemos otro movimiento que parte de las escuelas de centro a las escuelas privadas. Volvemos a decir lo mismo, las familias de alumnos y alumnas que estaban en condiciones de pagar una escuela privada retiraron a los chicos de las escuelas, de barrios medianamente acomodados, y llevan a estos chicos, a sus hijos, a escuelas privadas, ¿no? Entonces, había todo un circuito que va de escuela de periferia, escuela de centro, escuelas privadas. Este circuito va a ser complementado o suplementado por otro circuito que tiene un sentido inverso y que está representado por aquellos chicos y chicas que no logran adaptarse o que no logran aprender o en la escuela. Estamos hablando nuevamente de escuelas de centro o de escuelas de sectores medios, etcétera, etcétera. Aquellos chicos que la escuela no puede con ellos, o que ellos no pueden con la escuela, por problemas de conducta, por problemas de aprendizaje, por lo que sea. Bueno, hemos visto otro movimiento que es un movimiento de derivación de estos chicos, que son los chicos problemas, a escuelas de periferia. Y allí encontramos, no siempre, pero sí encontramos, y me quiero detener un segundo en esto, ciertas experiencias que debemos sacar del sombrero, ciertas experiencias que llamamos experiencias subjetivantes y que yo creo que han sido reflejadas, muy bien reflejadas, en el operativo Aprender 2018, ¿no? En el operativo Aprender 2018, el informe del operativo Aprender, que se evaluó toda la escuela argentina,
aparece un indicador que creo que tiene que ver con esto, y creo que tenemos que pensar, que interrogar y que ponernos digamos, a sacar conclusiones, ¿no? Y que dice que en escuelas de periferia se encontraron, en muchas escuelas de periferia, ante los resultados de la prueba de aprender, se encontraron, ¿no? En estas escuelas rendimientos de los alumnos por encima de la media nacional, ¿no? Creo que no estoy justificando la prueba de aprender con esto, simplemente estoy tomando este dato que me parece que es significativo en el sentido que da cuenta de experiencias virtuosas, experiencias de los márgenes, podríamos decir, experiencias de libertad, experiencias de subjetivación, que hemos visto nosotros o que hemos constatado la existencia de estas experiencias en aquellos circuitos en que se derivaba un chico de escuela de periferia, que se habían quedado sin alumnos, sin matrícula, y que no tenían otra que aceptar. Allí había en muchas de ellas había una cultura escolar, había un clima escolar, había un modo de trabajo que permitía el surgimiento de estas virtuosidades, de estas experiencias, ¿no? Lo que no quiere decir que en otros ámbitos de la escuela, incluso en la escuela especial, de la cual vamos a hablar más adelante, haya experiencias también de subjetivación, experiencias virtuosas. Quería marcar esto. Entonces, lo que teníamos, estos circuitos que eran suplementados por este circuito de derivación, pero si nosotros interrogamos el circuito que va de periferia a centro, de centro a privada, lo que vamos a ver allí es que se produce una nueva segmentación de la escuela, ¿no? Una segmentación que, digamos, agudiza el segmento, la segmentación, o que va paralela a la segmentación de la sociedad. Es decir, la segmentación de la escuela va paralela a la segmentación de la sociedad, en lo cual lo que vemos nosotros es que en un extremo tenemos los más pobres con los más pobres, o sea que hay como un corrimiento de la línea de pobreza, y por otro lado tenemos los más beneficiados con los más beneficiados, por no decir los más ricos con los más ricos, ¿no? Es decir, es como que hay una depuración de clase de la escuela que es paralela a la depuración de clase o a la hipersegmentación de clase a nivel social. Bien, a ver, pensemos, ¿no? Este escenario que acabo de describir no es para nada propicio para la integración, no es el escenario de una escuela más justa, es el escenario de la escuela más dividida, más segmentada por criterio de clase. No es el escenario, como le decía antes, en el cual a la escuela se le puede pedir que integre, ¿no? En todo caso es el escenario propicio para el acoso, para el maltrato, para el bullying, para la desubjetivación. Es el escenario en el cual proliferan las epidemias de la infancia, de las cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? Estas epidemias de nombres impropios, como dice Juan Bassem, TGD, autismo, psicosis, bueno, TGD ya no se dice, síndromes, ¿no? Esta epidemia de síndromes, de autismo, de psicosis, de cuadros desubjetivantes que hemos visto crecer exponencialmente en las últimas décadas en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la sociedad. Bien, esto no quiere decir que esto que les planteaba antes, que no haya experiencias virtuosas que no encontremos hoy en la escuela, pero las ha habido siempre. Las ha habido siempre, y el testimonio de esto lo encontramos por todas partes en la historia de la escuela, ¿no? En la escuela ha habido, junto
a esta mirada normalizadora y disciplinadora, una mirada que tiene que ver con la igualdad, con el quebrar destinos, el inaugurar nuevos destinos para los chicos, etc. Ha habido estas dos caras también de la escuela, ¿no? Es decir, no tenemos que quedarnos solamente con esta cara, que es la cara normalizadora, la cara que no nos gusta de la escuela, sino que tenemos que también retomar y poner visibilidad sobre esta cara civilizatoria, igualadora de la escuela, que estuvo siempre y que seguramente las políticas de integración o de inclusión, digamos, acompañan, ayudan, fogonean, ¿no? En este escenario, de todos modos, lo que hemos visto en estas 2 décadas, más allá de estas prácticas virtuosas, lo que más hemos visto son prácticas del como si. Hacemos como si incluimos, hacemos como si integramos, hacemos como si enseñamos. Esto que Ignacio Calderón Almendro en España denomina la exclusión en la inclusión. Quiero que vean un pequeño recorte de un video que es más amplio, que después le vamos a pasar el link que está en YouTube, de Ignacio Calderón Almendros, que es un colega que tiene un trabajo muy interesante y una mirada muy interesante sobre estas cuestiones, hablando ante la Cámara de Diputados del Parlamento de España. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Para mí, y lo quiero manifestar, es un verdadero honor estar hoy con ustedes en esta comisión, aportando mínimamente algunas ideitas mínimas sobre educación inclusiva. Ojalá sean de utilidad. Voy a iniciar mi intervención con un tremendo dolor que guarda en su haber María Luisa. María Luisa es la madre de Ángel. Su hijo nació en los años 80 y solo pudo asistir a la escuela ordinaria en la etapa infantil. Una circunstancia que lamentablemente se sigue repitiendo casi 40 años después. La diferencia es que hoy también a esto lo llamamos educación inclusiva. Ese es uno de esos términos manoseados y pisoteados hasta el punto de que se puede estar utilizando en un sentido profundamente democrático o en el contrario. A menudo se piensa que cuando un niño o una niña señalado por la discapacidad está en una escuela ordinaria ya hablamos de educación inclusiva y esto de ninguna manera es así. Esto es lo que hay debajo del informe que publicó el pasado año el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, tras realizar una investigación en el sistema educativo español. En la base de la denuncia que hace la asociación Solcom y que motiva esta consideración y que motiva este informe, está la consideración de que hay un colectivo importante dentro de las escuelas que sigue siendo objeto de un tratamiento injusto y discriminatorio. Esto es bien conocido por quienes nos relacionamos profesional o familiarmente con las personas que viven bajo esa losa de las necesidades educativas especiales o de las necesidades específicas de apoyo educativo. Pero es que el informe de la ONU es taxativo. El comité considera, y esto es textual, considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva de calidad, principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Que lo que falta, voy a terminar. Sí, ya, aquí. Es evidente que lo que nos falta, una década después de firmar la convención, no es evidencia científica, lo que hace falta es voluntad política. Y vuelvo a algunos de los argumentos que había hecho antes. Es que la escuela, mayoritariamente la escuela española ordinaria, no es inclusiva.
Y de lo que estamos hablando es de una transformación de esa escuela. Entonces, cuando en varias de los comentarios que se han hecho por diferentes grupos, lleva el argumento hacia que en las escuelas ordinarias ya se está cumpliendo la inclusión porque hay escolarizados niños y niñas, bueno, ¿cuántos niños y niñas hay escolarizados en la escuela que están excluidos? Creo que Calderón Almendro es claro. La exclusión es la inclusión. Esto que yo llamo, me gusta describir como práctica del como sí. Quiero que vean otro recorte, otro videíto muy corto que tiene que ver con un diálogo que tiene una profesora y una directora en una escuela media de Estados Unidos, que aparece en la película Freedom Writers, Escritores de la Libertad. La película que seguramente muchos de ustedes la han visto, es una película que ha circulado mucho en la escuela, en Estados Unidos. Nos decía Michael Apple en una conferencia que dio en Buenos Aires hace algunos años que se le ha pasado a toda la escuela, a toda la maestra, a todos los profesores. Tiene, digamos, ciertas cuestiones que pueden ser criticadas, pero tiene otras que son muy interesantes, como por ejemplo este testimonio. Quiero que lo escuchen. Se trata de una maestra de una profesora, perdón, de escuela media, que va entra en una escuela, es muy joven, inexperta, en una escuela, en un barrio con mucha marginación, con mucha complejidad, en un barrio de negros, latinos y asiáticos. Y bueno, cuando está empezando o está comenzando su trabajo, tiene esta reunión con la directora de estudios creo que es, y quiero que escuchen bien lo que le dice, porque allí van a ver que lo que dice allí que tiene mucho que ver con la realidad que describe, tiene mucho que ver con la realidad que estamos describiendo nosotros, ¿no? Traje mis planes de estudio, me encantaría que los revisaras. Sí. Estas son las clases con las que iniciarás. Primero de inglés, 4 clases de 150 estudiantes de entrada. Muchos acaban de salir del reformatorio. Algunos traen artefactos en los tobillos para monitorearlos. Y escucha, revisaremos tu plan de trabajo y si ves sus notas, las lecciones de vocabulario y también estos libros como La Odisea serán muy difíciles para ellos. Entiendo. Además, muchos toman 3 autobuses y hacen 90 minutos de viaje. ¿Tanto así? Así que yo no les daría demasiada tarea. Perderías el tiempo revisando trabajos atrasados. Claro, gracias. ¿Eres de Newport Beach? Sí. Qué pena que no llegaste aquí hace 2 años. Teníamos una de las clasificaciones más altas del distrito, pero desde que la integración voluntaria entró en vigor, hemos perdido más del 75% de los mejores estudiantes. Bueno, de hecho elegí Wilson por su programa de integración. Creo que lo que pasa aquí es emocionante, ¿no cree? Mi padre estuvo en el movimiento de los derechos civiles y me acuerdo que al ver los disturbios de Los Ángeles en televisión, quería estudiar leyes en esa época y dije, caray, para cuando defienda a un chico en la corte no habrá nada que ganar. Creo que la verdadera lucha comienza aquí, con los alumnos. Es muy claro lo que le dice la directora de estudios. Concretamente le dice, desde que nos fue sugerida la integración voluntaria, hemos perdido más de las 2/3 partes de nuestros mejores alumnos. Vuélvanlo a ver, chequen esto y vean la película. Vean la película porque es muy interesante el escenario que pinta en este barrio de New York. Es muy interesante el escenario, este escenario de margen, de frontera, de periferia y toda la, digamos, esto que yo les decía, cómo queda
los más pobres con los más pobres, los más marginados con los más marginados, cómo se van yendo los que pueden y digamos, los más vulnerables, los que no pudieron, no pueden salir o no pueden hacer otra cosa, son los que quedan en la escuela y bueno, y aparece en la escuela y en el barrio, porque digamos, en la película también aparece toda la conflictiva del barrio. Les recomiendo que la vean. ¿Qué tenemos entonces? La descripción que estamos haciendo, que la podemos hacer a partir de las experiencias que hemos tenido en Argentina y bueno, y tanto la experiencia de intervención como la investigación que hemos podido estar haciendo en todos estos años, la estamos viendo también, las vemos en Europa. Este testimonio de Ignacio es reciente, la película es de hace algunos años, pero que da cuenta de lo que aconteció a principios de siglo y que seguramente sigue aconteciendo. Esto, podríamos decir, son los efectos o el impacto de 20 años de políticas de integración e inclusión en un contexto, ¿no? De injusticia, de estado de excepción, de exclusión social. La escuela se fragmenta. Creo que hay que responder a esta pregunta. Aunque no es fácil, es difícil plantear qué hacer, pero por otra parte creo que no hay que huir a, por lo menos, plantear algunas salidas posibles. En principio creo que lo que se puede hacer en términos generales debemos plantearlo como algo nuevo, como algo del orden de la invención, de la creación. Es decir, son problemas absolutamente novedosos, absolutamente nuevos. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser nuevas. Tiene que haber algo de la invención. Y en segundo lugar, la respuesta no es individual, sino que la respuesta es siempre colectiva. La respuesta o lo que puede hacerse debe involucrar a un colectivo. Este colectivo puede ser, qué sé yo, puede ser una maestra con su paralela y con un grupito reducido de maestra, una escuela, una institución. Lo ideal es que, bueno, como les decía, esto involucre a una sociedad, ¿no? A un país. Es decir, decíamos que se trata en todo caso, si pretendemos una escuela más justa, de que tengamos sociedades más justas. Es decir, que tengamos un proyecto de país, un proyecto de mundo, ¿no? Porque no podemos hablar solamente del país, un proyecto de un mundo donde haya más justicia, más igualdad, más solidaridad, etc. Más de esto que proclamamos, hospitalidad, que una palabra tan de moda, ¿no? Que aloje. Si tenemos un mundo que haga esto, entonces vamos a poder pedirle a la escuela que lo haga. Entonces, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando que es necesario una alineación de astros, ¿cierto? Políticas económicas, políticas sociales justas, políticas educativas que no sean tramposas, etc. Bien, eso ya lo sabemos. Ahora bien, y con esto voy a ir cerrando, pero voy a ir abriendo lo que van a ser las próximas clases o lo que va a ser el desarrollo de este seminario. Por más que tengamos políticas nacionales, provinciales, etc., ¿no? Adecuadas, políticas que apunten a la justicia, a la igualdad, etcétera, etcétera. Por más que tengamos todo esto, es necesario algo más.
es necesario un acto que solo puede ser nuestro. Es necesario un acto que tiene que ver con la creación de libertad. Es un acto que tiene que ver con la creación de espacios de autonomía. Ese acto solo puede ser nuestro. Esto es una cuestión que quiero que reflexionemos. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, cuando en la escuela nos dan estos supuestos espacios de autonomía, ¿no? Nos proponen crear estos supuestos espacios de autonomía, que son los PEI, los proyectos educativos institucionales, y nos dicen, bueno, estos son los pasos que ustedes tienen que seguir para crear. A ver, no, estamos en el orden ahí de la comedia, de la trampa. La libertad no es algo que te dan. No recibo del otro la libertad. La libertad es un acto del sujeto. La libertad es una decisión del sujeto. Sea de un sujeto único o de un sujeto colectivo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.